Y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Bueno, es bien interesante cuando nosotros examinamos la manera en que nosotros reaccionamos ante los eventos, la manera en que nosotros nos comportamos regularmente. Y es que nosotros hemos sido bendecidos porque el Señor a nosotros nos ha dado unos talentos y unas capacidades que cada uno de nosotros tenemos de manera específica y especial. Las que yo tengo no son las mismas que el Señor le dio a Dani y viceversa, o las que le dio a cualquiera de nuestros hermanos, no son las mismas, son diferentes. Pero sí el Señor siempre nos equipa para nuestra vida. Lo interesante de esto es que aunque sabemos que tenemos estos talentos y estas capacidades, muchas veces se nos olvida que es que el Señor nos las dio. Cosa de que dependemos absolutamente de nuestras capacidades sin recordar que somos capacitados porque Dios nos hizo así. Y en ese sentido, hace unos años atrás, yo estaba trabajando en una escuela y sabía que era el momento de partir de allí, de salir de allí. Así que recuerdo que después de un proceso que duró casi un año, o por ahí un año, de oración, salí de la escuela para trabajar por mi cuenta propia. Y eso me estaba recordando de eso porque era más o menos un tiempo como el que estamos viviendo ahora, solo que hace unos años atrás. Y recuerdo que pasó Navidades y ya yo había renunciado, y cuando llegó el tiempo del Día de los Reyes, la festividad del Día de los Reyes, recuerdo que esa noche, en la víspera de Reyes, estaba en mi casa tratando de dormir, mi esposa estaba dormida, ya mis hijos estaban dormidos, todo el mundo estaba dormido, pero yo no podía dormir. Y es porque se había salido de mis manos, de mis capacidades, de mis talentos, de poder brindar el sustento de mi casa, porque comenzaba un nuevo proceso donde yo iba a trabajar por mi cuenta. Y habíamos establecido que 2 días después del Día de los Reyes es que oficialmente iba a empezar. Así que toda esa ansiedad empezó a surgir dentro de mí. Y recuerdo que fue bien complejo para mí en este momento, porque yo sabía que si se quería llamar como un problema, el problema en donde yo estaba metido, yo me había metido solo. No me había metido solo nada, porque yo había orado y había buscado la dirección, pero yo sentía como que me había metido solo. Cosa de que solito yo también debía de buscar la manera de salirme. Y en ese momento hasta pensé, bueno, pues me reúno con la que era mi jefa y le digo, mira, tú sabes, para regresar. Yo tenía la certidumbre de que me iban a aceptar nuevamente, porque así me lo habían dicho, ¿verdad? No querían que yo me fuera. Pero entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, me doy cuenta que ese sentimiento de autosuficiencia, nosotros yo necesité rendirlo a los pies de Cristo. Y en ese sentido, cuando voy a la palabra, que es la que quiero compartir con ustedes, que la vamos a encontrar en el libro de Jeremías, cuando yo voy a la palabra, yo me doy cuenta de que ese sentido de autosuficiencia viene convirtiéndose en mí en orgullo. Y en un orgullo que me aleja incluso del propósito de Dios y me aleja de lo que Él quiere hacer a través de mí y en mí. Y hoy voy a estar leyendo en Jeremías, voy a estar leyendo el capítulo 38, algunos versículos de ahí, pero también brincaré al capítulo 39 y luego al final en Jeremías 52, un solo versículo. Así que mantenga sus Biblias abiertas en el libro de Jeremías. Voy a comenzar en el capítulo 38. Y es mi intención poder hablar de 4 puntos que yo veo que salen de este texto. Quizás usted lo lee y al Señor allá le ministra unos puntos adicionales. Después al final podemos hablar y usted me dice para completar esta enseñanza, porque de seguro el Señor tiene más para hablar. Pero estos 4 puntos que quiero resaltar en la mañana de hoy es que es el reto de lo impalpable, la advertencia del orgullo, la consecuencia de la desobediencia y la fidelidad de Dios.
Así que, teniendo eso en mente, quiero ir a Jeremías capítulo 38. Voy a leer del versículo 14 al 23. Luego voy a saltar al capítulo 39. Pero les digo allá cuando estemos, para que no se me pierda. Jeremías 38, 14 al 23 dice, esto es en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultar la verdad. Si te dijera la verdad me matarías, contestó Jeremías, y si te diera un consejo igual no me escucharías. Entonces el rey Sedequías le prometió en secreto, tan cierto como el que el Señor nuestro Creador vive, no te mataré, ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios, y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Pero tengo miedo de rendirme, dijo el rey, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos, y quién sabe qué me harán. Si eliges obedecer al Señor, no serás entregado a ellos, contestó Jeremías, sino que salvarás tu vida y todo te irá bien. Pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente. Todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces las mujeres se mofarán de ti. ¡Qué buenos amigos tienes! Te han traicionado y engañado. Cuando tus pies se hundieron en el barro, te abandonaron a tu suerte. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta ciudad será incendiada. Brinco a Jeremías capítulo 39, versículos 4 al 7. Jeremías 39, 4 al 7. Cuando el rey Sedequías de Judá y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad, huyeron. Esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas, detrás del jardín real, y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas los persiguieron y alcanzaron a Sedequías en las llanuras de Jericó. Lo capturaron y lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Amat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. El rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraba a sus hijos en Ribla. El rey de Babilonia también masacró a todos los nobles de Judá. Luego le sacó los ojos y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Jeremías 52, capítulo 52, versículo 11, en la segunda parte de ese versículo, nos dice que terminó pasando al final con Sedequías. Dice, Sedequías permaneció allí en prisión hasta el día de su muerte. Muy fuerte, un relato muy fuerte. Pero quisiera entonces comenzar con el primer punto y es el reto de lo impalpable. Tenemos que establecer que Sedequías no era un buen rey. De hecho, después de Salomón, que Salomón comenzó el declive de lo que era, podríamos decir, ¿verdad? Saúl era un mal rey, David era un buen rey, pero de ahí en adelante Salomón empezó bien, pero terminó mal. Y todos los reyes de Israel se fueron también en ese declive, excepto uno que otro, que se portaron correctamente delante de los ojos del Señor, pero ya esto venía sucediendo y como Moisés había predicho cuando entregó la Torá antes de morir, antes de
antes de que Josué se fuera con el pueblo y Moisés quedarse atrás, él había dicho que el pueblo de Israel iba a serle infiel a Jehová y que iba a haber un exilio. O sea que ya Moisés lo había dicho, ya el Señor se lo había revelado. Y aquí estamos viendo cuando sucede. O sea que este rey no era un rey bueno. Y eso es importante saberlo porque cuando vemos lo que está sucediendo realmente son consecuencias de sus propias acciones. Pero también a la misma vez era juicio de Dios que estaba sucediendo, a la misma vez. La mayoría de estos reyes y incluso el pueblo hizo lo detestable delante de los ojos del Señor. Y esto hizo que el rey se comportara de esta manera, provocó que la nación entera se fuera detrás del liderazgo del rey. Y es que lamentablemente las masas suelen seguir a un líder y de acuerdo a lo que este líder hace, es lo que ellos entienden que es correcto. Lo vemos en las Escrituras, pero lo vemos hoy día también. Si un gobierno de un país decide que algo es ley, las masas van a pensar que por lo tanto es moral. Y no necesariamente. Porque un líder gubernamental, o en este caso el rey, haga unas cosas, no significa que sus acciones son moralmente correctas o que estén bien delante de los ojos del Señor. Y luego de que el rey fue convencido de poner a Jeremías en la cisterna, porque fue que lo convencieron, fueron unos consejeros y le dijeron, mete a este tipo en esta cisterna, lo metió en una cisterna vacía que estaba llena de barro, de lodo en el fondo, y cosa de que Jeremías se hundía, ¿verdad? Según caminaba y según estaba allí. Pero después otros consejeros le dijeron al rey, sácalo de allí y tráelo donde ti. Entonces este rey se dejaba llevar por sus consejeros, porque entonces primero lo metió y después lo sacó. Así que tampoco era un rey como que demasiado firme como para tomar unas decisiones correctas. Y este es el trasfondo que tenemos ante este texto. Pero entonces para dificultarlo más o para empeorarlo más, la dificultad que tenía este rey es que él no tenía una relación con Dios. Él no tenía una relación con el Señor, cosa de que cuando Jeremías le dio la palabra del Señor, él no sabía cómo manejarla, no sabía qué hacer con ella, cómo se interpretaba, cómo se aplica. Él lo que sí sabía es que el ejército de Babilonia venía y veía la destrucción que dejaban en camino a donde él estaba. Eso sí lo sabía y eso sí lo podía palpar, lo podía tocar, lo podía ver, lo podía oler, lo podía escuchar. Pero la palabra de Dios tiene un reto, sobre todo para aquel que no practica tener una relación con el Señor, y es que es impalpable. Es una palabra certera que nosotros los creyentes sabemos que es cierta, que es verdadera, pero para aquel que no tiene una relación con Dios, la palabra de Dios es algo impalpable y es absurdo y es locura. Cosa de que cuando Jeremías le da esta palabra certera que se va a cumplir de parte del Señor a Sedequías no sabe qué hacer y entonces depende de sus talentos y depende de sus capacidades. Y es por eso que nosotros necesitamos cultivar una relación íntima con el Señor, porque si no lo hacemos, cuando veamos ese ejército de Babilonia que llega, nosotros también vamos a huir. Vamos a actuar exactamente como Sedequías actuó. Nosotros necesitamos tener una relación íntima con el Señor para que cuando llegue la palabra de Dios a nuestra vida estemos listos para recibirla. Y en el momento entonces de la gran prueba, no es que no estemos ansiosos porque la ansiedad llegará, es parte de cómo nuestro cuerpo está hecho, así es que funciona nuestra mente y nuestros sentidos y el corazón empieza a palpitar más, eso es normal, pero lo importante es que cuando eso llegue, la palabra del Señor sea la que nos sostenga y sea la que nos traiga paz, contrario a lo que estaba experimentando aquí este rey. El segundo punto es que hay una advertencia de orgullo que Jeremías le hace al rey. Entendamos que para Sedequías el reto era enorme porque esta palabra que estaba llegando a sus oídos le estaba diciendo básicamente, deja de confiar en tus talentos y capacidades, que era lo que él estaba acostumbrado. Pero
el proverbio de Salomón se cumple en la vida de Sedequías porque prefirió salvarse a sí mismo, prefirió depender de sus capacidades. Y el proverbio 16-18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y entonces Dios estaba señalándole al rey su ineptitud en este momento. Dios estaba queriendo que él viera lo que estaba sucediendo en él. Y esto, mis hermanos, mis amados amigos, esta misericordia de Dios. Porque Dios no tenía que hacerlo. Dios simplemente podía enviar a Babilonia y que se encargara de este rey inicuo y se acabó la cosa. Pero no. Dios mandó una palabra a través de Jeremías porque quería hablarle al corazón del rey, quería darle una oportunidad más. Y le dijo: tú tienes un problema de orgullo. Rinde tu orgullo y quédate y ríndete. Literalmente ríndete. Pero este rey no sabía cómo rendir su orgullo. O no quería rendir su orgullo. Porque en el momento de la prueba es muy difícil confiar en algo que no conocemos. En este caso en el Señor. Y él no pudo entonces rendir su orgullo en el momento necesario para él. Y siendo de la línea davídica, porque Sedequías era descendiente de David, en lo que sucedería con él podía pasar una de dos cosas: o se cumplía la profecía que Dios dio en Génesis 3:15, o no se cumplía, porque a través de la simiente de la mujer se iba a aplastar la cabeza del enemigo. Cosa de que toda la simiente de David, toda esa línea, ellos tenían la capacidad de vencer al enemigo o dejarse vencer. Y en este caso, Sedequías pues no venció, no actuó conforme a la línea de donde él venía. Y su incapacidad de vencer el orgullo, entonces impidió que incluso la línea davídica siguiera por él. No que Dios entonces se vio de manos amarradas, porque entonces Dios buscó a otro descendiente de David, pero a través de él entonces no iba a continuar esa línea. Y eso significa que el que este rey no haya podido pisotear su orgullo impidió que su nombre estuviese en la genealogía de Jesús. Sí, Señor. Cuando nosotros no logramos pisotear nuestro orgullo, caemos en la posibilidad de no ser incluidos en la herencia que Dios tiene para nosotros. Este rey también se perdió de poder salvar a su familia, que era lo que él deseaba, salvar su propia vida y también salvar su linaje. Y esto fue causa de su orgullo. No solamente eso, sino que el orgullo suyo lo que le llevó fue a que sus últimos días vivió en absoluta desesperación por lo que había causado. Porque imagínese usted que asesinan a tu familia delante de ti para que tú los veas, y justamente después que los ves te arrancan los ojos. Es lo último que vio, es el último recuerdo que tiene. Y eso, el resto de sus días, ese era el recuerdo que tenía. Eso fue lo último que él pudo ver. Así que esa es la consecuencia directa de su orgullo. Lo que Dios le había advertido, al él no tomar la advertencia de Dios, sufrió sus consecuencias. Hay un académico que se llama James Hamilton, y él dice sobre esto del orgullo, él dice: el orgullo es ofensivo para Yahweh, para Dios, porque nos atribuimos el mérito que solo a Él le corresponde, y por eso Él jura por sí mismo humillar a los que se exaltan. O sea que cuando nosotros actuamos conforme a nuestro orgullo, pensando que por nuestras capacidades y talentos podemos hacer lo que sea que necesitamos hacer sin depender de Dios, aún teniendo los talentos y las capacidades. Porque no estoy diciendo entonces que nosotros no tenemos los talentos y las capacidades, las tenemos. Pero aún teniéndolas, si no rendimos incluso eso delante del Señor, entonces estamos trabajando o estamos viviendo conforme a nuestro orgullo, conforme a una soberbia que se levanta en nosotros. Y eso delante del Señor lo que hace es que le apesta. Al Señor no le gusta el orgullo, no puede bregar con el orgullo. Entonces, al momento presente nuestro, resolver nuestra vida conforme a nuestros talentos y capacidades siempre
va a ser lo que inmediatamente vemos que es lo que se puede hacer. Y este es el peligro. Estamos tan acostumbrados a nuestras capacidades, a nuestros talentos, que dependemos tanto de ellos, que ya es automático. Pensamos que esta es la única manera que se puede vivir o la única manera que se puede reaccionar. Y nos perdemos de la bendición que es poder incluso eso que sabemos hacer bien, rendirlo a los pies del Señor y que Él haga. Y si Él quiere hacer lo que sea que Él quiera hacer, usándonos a nosotros y nuestros dones y talentos, pues gloria a Dios. Pero sabemos entonces que es Él el que lo está haciendo y no nosotros. Y esto significa que nosotros vamos a tener que, y escúcheme bien, vamos a tener que esforzarnos. Lo cual es algo que quizá para nuestros oídos suena extraño, porque usualmente decimos, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu. Pero sí hay un esfuerzo que nosotros necesitamos que hacer. Ahora, el esfuerzo que nosotros hacemos es el esfuerzo que Dios le dijo a Pablo en 2 de Timoteo 2:1, que es esfuérzate en la gracia. O sea que nosotros nos esforzamos sabiendo que Dios es soberano sobre nosotros y nos cubre y nos tiene en su mano. Cosa de que cuando nosotros con todas nuestras fuerzas obramos es porque Dios nos tiene sostenido. Cosa de que sí es en nuestras fuerzas, sí, pero es porque Dios nos fortalece. Y se dan las dos cosas a la vez. Por lo tanto, aunque nosotros nos esforcemos, estaremos obrando en las fuerzas de Dios, si nos hemos rendido a Él. El tercer punto es que ¿cuál es la consecuencia de la desobediencia? Y esto es bastante obvio, ya lo leímos, pero es importante que sepamos que el pecado de Sedequías no solamente perjudicó a Sedequías. El que él se haya dejado llevar por su orgullo no solamente fue horrible para él, para su familia, para sus hijos, sino que para el pueblo también. Como les dije ahorita, cuando el líder hace algo, los seguidores le siguen. Cosa de que si el rey huye, el pueblo huye. Y la palabra de Dios era que se quedaran y se rindieran. Si se hubiesen quedado y se rendían, hubiesen sobrevivido. Pero como vieron lo que el rey hizo, pues entonces se fueron por ahí. ¿Qué significa eso para nuestras vidas? Cuidado de obrar entonces en orgullo, cosa de que los que tienes alrededor, que se supone que le estés dando un testimonio, se supone que tú le estés mostrando con tu vida cómo se vive para el Señor, que vayan a malinterpretar que todo esto se resuelve de acuerdo a tus capacidades y dones, cosa de que te sigan por ahí y todos se van por el chorro. Es importante que nosotros vivamos y abracemos esta palabra para asegurarnos de no vivir en nuestro orgullo, para que entonces también nuestros hijos, nuestros familiares, los que tenemos cerca, a quienes le predicamos, puedan ver cómo es que se vive este evangelio, para que también sean bendecidos por vivir de esa manera. O sea que lo que Jeremías le está diciendo aquí al rey, lo que le dijo al rey, no era solamente para el rey. Era también para todos los que seguían al rey. La palabra de Dios, cuando Dios la envía, no es solamente para bendecirnos a nosotros. Es para bendecir a todos los que nosotros tocamos también. Es como cuando el Señor nos llena de su Espíritu. Cuando el Señor nos llena de su Espíritu no es para beneficio personal. Es para que todos los que están a nuestro alrededor también sean tocados por el Espíritu. La consecuencia de la desobediencia de Sedequías fue la destrucción de él, de su familia y del pueblo. Pero nosotros sabemos entonces que lo que necesitamos buscar y procurar es al revés, es la obediencia. En la obediencia a Jehová, en la obediencia a su palabra, es que entonces no solamente nosotros vamos a encontrar la salvación, sino que nuestros familiares van a poder conocer al que nos salva, a quien nosotros le hemos entregado nuestra confianza, en quien nosotros dependemos cada segundo de nuestras vidas. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si hemos dependido de Dios y su dirección o si hemos sido orgullosos y desobedientes como Sedequías. Y si cuando nos hacemos esta pregunta encontramos que hemos sido desobedientes y hemos sido orgullosos como Sedequías, gloria a Dios, porque eso significa que Dios llegó a tu vida, a tu corazón y te señaló algo para trabajar. Y si te lo señaló Dios es porque Él quiere trabajar contigo y todavía hay tiempo. Cuando Dios habla a nuestro corazón,
no es con la intención de destruirnos. Si Dios habla a nuestro corazón es porque nos ama tanto que quiere sacarnos de donde nosotros estamos. Quiere redimirnos, quiere transformarnos. Quiere que cuando nosotros nos miremos al espejo y cuando Él nos vea a nosotros, vea reflejado el rostro de su Hijo en nosotros. Así que nosotros necesitamos una y otra vez constantemente rendir delante del Señor nuestro orgullo, rendir nuestra propia dependencia, nuestra autosuficiencia. El punto número 4 es la fidelidad de Dios. Y es que usualmente cuando nosotros leemos este relato, no sé si lo había leído antes, pero cuando nosotros vemos este texto que leí, que compartía ahorita en Jeremías, usualmente lo que vemos es, mira este Sedequías, qué malvado es. ¿Verdad? Y cruzamos los brazos y empezamos, con la cabeza a decir que no. Nos damos cuenta que muchas veces actuamos como él. Pero alguien que no vemos usualmente en este relato es Jeremías. El propio Jeremías. Porque Jeremías había recibido ya de parte del Señor a través del profeta Isaías, ya él sabía lo que venía. Y Jeremías había visto que todo lo que Dios le dio a Isaías se estaba cumpliendo delante de él. O sea que Jeremías sabía que cuando Dios dice algo, Dios hace lo que dijo. Jeremías tenía esa bendición de estar en primera fila y de saber exactamente la dirección por donde iba la historia bíblica, la historia de su pueblo, y saber que Dios lo que dice lo hace. Eso significa que cuando Jeremías entonces le da la palabra a Sedequías, él sabe que lo que le está diciendo, por eso es que le dijo, es que si yo te digo la palabra, tú no me vas a escuchar. Primero le dijo, si yo trato de hablarte, tú me vas a matar. Y si te la doy, tú no la vas a obedecer. Entonces él sabía. Pero cuando se la dio, él sabía que lo que le estaba entregando en las manos a Sedequías era un tesoro. Porque era una palabra fiel de parte de Dios. Era algo que se iba a cumplir. Y Jeremías sabía esto porque Jeremías tenía y cultivaba una relación personal con su Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios se cumple. Porque nosotros podemos hacer memoria a circunstancias en nuestra vida, a momentos en nuestra vida donde hemos ido delante de la presencia de Dios. Es más, hay veces que ni hemos ido a la presencia de Dios. Y Dios obra en bendición para nosotros y le hemos visto activo en nuestras vidas. Cosa de que cuando ahora llega palabra de Dios en nuestra vida, cuando estamos en nuestro devocional, en nuestras casas o en un culto, cuando Dios habla a nuestro corazón y sabemos y tenemos la inquietud de que tenemos que decirle a alguien algo de parte de Dios, lo hacemos con la certeza de que yo he visto cómo Dios obra en mi casa, yo he visto cómo Dios obra en mi vida, yo sé que lo que el Dios dice que va a hacer, lo hace. Cosa de que cuando uno entrega la palabra, uno sabe que viene de parte de Dios fiel, pero eso crea en nosotros un peso mayor. Porque entonces hay personas que no están listas para la palabra de Dios. Hay personas que uno le insiste con la palabra de Dios y no quieren escuchar, están sordos a la palabra de Dios. Sedequías estaba sordo a la palabra de Dios. Jeremías sabía que Sedequías o lo iba a matar o lo iba a ignorar. Lo que hizo fue ignorarlo. Pero aún así, Jeremías le dio la palabra de Dios. Jeremías continuó haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares quizás que le hemos insistido una y otra vez, amigos que le hemos insistido una y otra vez. Y parece que se tapan los oídos cuando le hablamos del Señor. ¿Y qué? A nosotros lo que nos corresponde es hacer como hizo Jeremías, es continuar y persistir. Lo que Dios espera de nosotros es que nosotros seamos fieles, porque Él es fiel. Y de la misma manera en que Él ha obrado con nosotros, Él quiere obrar en los demás. Y nos envía a nosotros para hablarle a todo el que se te pare al frente. Si te escuchan o no, pues eso es entre Él o ella y Dios. Pero tú, ¿qué te toca a ti? Ser heraldo del Señor. Proclamar las buenas nuevas de salvación. Jeremías no pudo ver el fruto de la palabra que Dios profetizó a través de él para el pueblo de Dios, por lo menos no toda la palabra que Dios profetizó a través de él.
sino que no fue hasta que nosotros vemos los relatos de Esdras y Nehemías que vemos el pueblo regresando del exilio, con ese remanente que Dios siempre había separado para él. Y esto debe ser alentador para nosotros. Nosotros deberíamos ponernos en el lugar de Jeremías y entender entonces que quizás yo voy a insistir y voy a persistir y voy a continuar siéndole fiel a Dios y hablando su palabra a quien sea que Dios me ponga al frente, y puede ser que no vea ningún fruto. Puede ser que yo muera y el fruto no lo vea. Pero eso no significa entonces que la palabra de Dios se cayó al piso. Significa que yo no lo vi. Significa que alguien más lo va a ver. Y puede ser que tú prediques a alguien, de repente dejes de ver a esa persona, y más adelante venga otro y le predique y ese vea el fruto. Eso puede pasar. Eso Pablo habla de eso, ¿verdad? Eso puede pasar. Lo importante es que no nos podemos quitar. Jeremías no se quitó, nosotros no nos podemos quitar. Ese está ahí para que nosotros lo emulemos. Y para que entendamos que de la misma manera que él persistió hasta el fin, nosotros necesitamos persistir hasta el fin. Aunque Sedequías lo que hizo fue que pereció al fin. Nosotros persistimos hasta el fin. La palabra de Dios que Jeremías le entregó a Sedequías, ¿cayó al piso? La tenemos nosotros aquí, nos está ministrando a nosotros. Sigue produciendo fruto. ¿Cómo yo aplico todo esto? Dice Pablo en 1 Corintios 10:11, y cuando Pablo dijo esto, él estaba pensando más bien en el evento de Éxodo, de cuando el pueblo estuvo de los 40 años en el desierto, y de todas las pruebas que hubo en ese tiempo, pero yo creo que lo podemos aplicar también a este suceso. En 1 Corintios 10:11, Pablo dice, Dios dice a través de Pablo, dice, esas cosas le sucedieron a ellos, o sea, al pueblo de Israel en el desierto, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Aquella víspera de Reyes en el 2019, cuando yo estaba que no podía dormir, yo recuerdo que lo que hice, es bien gracioso y a la misma vez medio humillante, pero lo voy a compartir con usted. Lo último que yo hice fue orar. Yo como que preocupado y qué sé yo, y veía a todo el mundo, empecé a envidiar a mi esposa que estaba al lado durmiendo, y como, ¿qué es esto? Me acuerdo que me paré de la cama y fui a nuestro family, y allí me tiré al piso. Señor, ayúdame, yo no puedo dormir, tengo que dormir, ayúdame. Y entonces pues aproveché y derramé mi corazón delante de él. Señor, es que yo no sé cómo yo voy a sostener a mi familia. Y recuerdo o sea, que Dios no habla audiblemente, pero en el corazón como ese peso. Y yo no sé si decir que es un peso o fue un cantazo que el Señor me dio, fue una de esas dos. Pero yo recuerdo la confrontación que Dios puso en mi corazón es, ¿quién es el que produce para tu familia? ¿Quién es el que trae? Eso fue lo que yo recibí yo. ADH, es verdad, Señor, perdón. Y me acordé de las otras ocasiones donde nosotros veíamos que el dinero como que no estiraba lo suficiente. Y el Señor de alguna manera sostenía a nuestra familia. Yo dije, es verdad, Señor, you got this. Me paré, me fui a dormir y dormí como un bebé. Entonces la que no podía dormir era mi esposa por mi ronquido. Pero yo dormí bien. ¿Por qué? Porque aprendí en ese momento que, espérate, es que no sé, aunque yo tengo estos talentos y estas capacidades, yo no dependo de mí. El Señor es quien me sostiene. Y eso entonces es lo que nosotros necesitamos entender. Sedequías no entendió eso, pero está ahí para que yo lo aprenda. Como una advertencia para mí. Y yo darme cuenta, espérate, yo lo que necesito es rendirme. Y quizás yo no vea al ejército de Babilonia literalmente llegando cerca de mí, pero sí van a haber unos problemas que se van a acercar. ¿Y qué yo necesito? Pues rendirme. Pero es que tú puedes hacer tal o más cual. Sí, yo sé que yo puedo hacer tal o más cual. Pero yo me rindo. Si el Señor quiere que yo haga eso, yo lo hago. Pero es lo que Él diga. Ese texto está ahí para que nosotros podamos aprender de Él, para que nosotros podamos aplicar esta palabra a nuestra vida. Y lo curioso fue que ese tiempo de yo, ¿verdad?, de trabajar por mi cuenta duró como un año o año y medio, porque entonces la pandemia llegó.
Entonces la pandemia llegó y se me fueron los clientes, se me fueron, porque ¿verdad? Porque ellos también estaban pasando por otro proceso. Así que yo perdí mis clientes y hubo un momento donde la cara fea de la ansiedad volvió como que a aparecerse, como que, hey, estoy aquí. Y quería otra vez poner peso en mi corazón. Y recuerdo que en ese momento yo volví a recordar, espérate, Dios me dijo, yo soy el que sostengo tu hogar, no eres tú. Olvídate de eso. Y lo que sucedió fue que apareció un trabajo que ahí estoy hasta el día de hoy. Y Dios sigue sosteniendo mi hogar. No soy yo, y allí estoy con gran compromiso porque yo sé que Dios me llevó allí. Así que es importante poder, ¿verdad? Yo cuento la bonita, pero hay muchas otras que he fracasado. No vaya a creer que entonces este es un santurrón que está levitando del piso. No, yo he fracasado en otras ocasiones. Pero es importante que nosotros veamos esta palabra que Dios nos da aquí en su palabra, en su Biblia. Nosotros podamos decir, yo tengo que aplicar esto. No puede ser solamente leerlo y decir, Sedequías era malvado, Jeremías era el héroe brutal, vamos a seguir paso a la página. Sino, espérate, esto me está hablando a mí de alguna manera. Entonces hoy es un buen día para que nosotros veamos y analicemos si estoy dejándome llevar por mi orgullo, ¿verdad? Como decía el académico que citaba ahorita, el orgullo es ofensivo para Yahweh, porque nos atribuimos el mérito que solo a Él le corresponde. O sea, nosotros estamos atribuyéndole el mérito que a Él le corresponde, no lo estamos atribuyendo a nosotros mismos y dependemos de nosotros mismos. Porque si es eso, pues yo quiero que de parte de Dios usted sepa en el día de hoy que Dios te está diciendo eso no es. Esa no es la manera de vivir. Porque dice su palabra que Él jura por sí mismo humillar a los que se exaltan. Yo no quiero ser de los que se exaltan. Y yo sé que ustedes tampoco quieren ser de los que se exaltan. La palabra está brutal porque la palabra dice que Dios exalta. Si Dios exalta, eso es una cosa diferente. Así yo me exalto. Yo no me puedo exaltar a mí mismo. Pero si Dios por algo que yo hago o Él quiere, le da placer a Él ponerme en el spotlight, Él lo hace, pero no soy porque yo lo busco. Entonces yo no puedo vivir en ese orgullo. Yo tengo que vivir en la humildad, que Jesús mismo me dijo que aprendan de Él, que Él es manso y humilde de corazón. O sea que yo necesito aprender la humildad. Y el relato no solamente eso, sino que nos ayuda a ver la fidelidad de Dios que nunca ha cambiado. La fidelidad de Dios ha estado desde tiempos bíblicos hasta nuestros tiempos y sigue siendo la misma y seguirá siendo. Cosa de que de la misma manera en que nosotros hemos visto que Dios ha sido fiel en el pasado y es fiel hoy, va a ser fiel mañana también. Cosa de que yo siempre puedo rendirme con gozo, aunque usualmente nos cuesta rendirnos. Pero siempre voy a poder rendirme con gozo sabiendo a quién me estoy rindiendo con gozo. Y si es ante el Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, pues yo me puedo rendir en alegría. Porque yo sé en quién yo estoy, en las manos de quién yo estoy. Hoy Dios nos da por medio de esta palabra el alivio de la respuesta a la pregunta, ¿cómo voy a vencer mi orgullo, mi dependencia de mis limitados recursos? ¿Cómo lo venzo? La respuesta es bien sencilla, en obediencia. No hay más respuesta. La respuesta de Dios para mi orgullo, ¿cómo yo venzo mi orgullo? Obedéceme, dice el Señor, no yo. Hay que obedecer al Señor. Tenemos el beneficio de una comprensión retrospectiva porque podemos ver al relato de Sedequías y Jeremías y sabemos lo que Dios hizo en el pasado, pero la intención es que entonces podamos de ahí sacar cómo yo voy a vivir ahora en el presente y en el futuro. Así que esto para nosotros debe ser de gran alivio, esta palabra. La palabra de Dios siempre corta, pero también sana. Así que aunque la palabra de Dios en esta mañana puede ser pesada y dura, a la misma vez para sanar nuestro corazón. Cosa de la misma manera en que yo puedo ser confrontado hoy a que yo necesito salir de mi orgullo, puedo ser aliviado sabiendo de que Dios quiere que yo me rinda a sus manos, porque Él quiere sostenerme. Él quiere dirigirme. Papá quiere hacerlo por mí. Cosa de que yo puedo bajar la guardia y descansar. Y eso es un gran privilegio que nosotros tenemos. Nosotros los hijos de Dios hemos sido adoptados por medio de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Y cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador, ahora somos hijos
coherederos. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar en las manos de papá. Ya no podemos seguir viviendo la vida como la vivíamos antes. No dependemos de nosotros mismos, dependemos del Señor que nos sostiene. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.